En la sociedad del conocimiento, los responsables de marketing necesitan recoger información. Pero ¿qué información se necesita para llevar a cabo una investigación? ¿Y de dónde se obtiene esta información? Una fuente de información es el conjunto de datos necesarios para realizar la investigación comercial. Para que la información sea útil para la toma de decisiones y por consiguiente para la elaboración de estrategias de marketing y al mismo tiempo el investigador pueda analizarla, debe cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, debe ser fiable en lo que se refiere a su fuente de origen, tratamiento y representatividad. En segundo lugar, debe ser homogénea por la utilización de las mismas variables y criterios en su elaboración que permite la comparación. En tercer lugar, la información debe ser actual. Debe ser actual en relación con el momento en el que se desea analizar. Y por último, debe ser pertinente, es decir, útil y adecuada para el análisis a realizar. En cuanto a su disponibilidad, las fuentes de información pueden ser primarias y secundarias, dependiendo de si es necesario generarla por primera vez para conseguir los objetivos previstos o si ya está disponible y ha sido elaborada previamente. Las fuentes de información primarias son información necesaria, no disponible, por lo que es preciso generarla expresamente cuando así lo justifique su relevancia y utilidad en la toma de decisiones comerciales. Por ejemplo, cuando realizamos una encuesta para conocer si el cliente de un hotel ha quedado satisfecho. La información primaria se obtiene a través de la investigación comercial y se puede realizar de forma periódica o puntualmente, dependiendo de la importancia de la decisión. También hay que indicar que el coste de la investigación primaria es más elevado, ya que requiere más tiempo para su elaboración y análisis. Los datos primarios se pueden obtener de dos formas: a través de la observación, mediante el registro de hechos, acciones o comportamientos. En este sentido, puede realizarse directamente por medio de una persona o a través de un instrumento mecánico o electrónico y con conocimiento de la persona observada o de modo disimulado. Esta información puede llevarse a cabo siguiendo una estructura ordenada o sin unas pautas definidas previamente. Por último, puede realizarse en un ambiente natural o bien en un laboratorio. Un ejemplo de observación sería contar el número de personas que entran en un hotel en un día determinado. Y los datos primarios también se pueden obtener mediante la comunicación, preguntando a todos los individuos o a una muestra de la población para obtener la información necesaria. Se puede preguntar ocultando o manifestando la finalidad y utilizando lo que se denomina un cuestionario. Además, se puede realizar la comunicación de forma personal, por correo, por teléfono, por internet, etc. Por otra parte, las fuentes de información secundarias son información que ya está disponible, es decir, se ha elaborado para otros fines diferentes del que interesa al decisor, pero que pueden ser útiles para la toma de decisiones comerciales. Por ejemplo, la información procedente de la encuesta de gasto turístico o de la encuesta de población activa. La obtención de información secundaria no supone la realización de investigación comercial, sino simplemente la búsqueda de información ya existente, a no ser que se procese dicha información como parte de una investigación posterior. El coste y el tiempo necesario para obtenerla son bajos, si bien estas fuentes no suelen proporcionar toda la información necesaria para resolver el problema y cumplir con los objetivos diseñados. Esto es así porque el motivo por el que se elaboraron no guarda relación con la investigación a realizar. Hay que saber que la información secundaria puede ser inadecuada por tres motivos fundamentalmente: porque la unidad de medida utilizada no es la idónea, porque no se han definido las clases o categorías, o bien por la falta de actualidad. En cuanto a su procedencia, la información secundaria puede originarse dentro de la propia empresa y ser interna, o bien puede ser externa, es decir, procedente
del exterior de la empresa. Así, toda la información contable o comercial de la empresa es información interna, mientras que la información procedente del Instituto Nacional de Estadística es externa. Finalmente, tanto la información externa como la interna puede ser cuantitativa, cualitativa o una mezcla de ambas. Las fuentes primarias que hemos definido anteriormente, a su vez, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se utilizan cuando lo que se desea es conocer en profundidad aspectos concretos relacionados con las actitudes, motivaciones y comportamiento del individuo, es decir, aspectos subjetivos no cuantificables, pero que se pueden recoger, analizar e interpretar para los fines de la investigación. Una parte muy importante de la investigación comercial se inicia precisamente con la recogida de información cualitativa, ya que gracias a ella se adquieren conocimientos previos sobre problemas planteados. Actualmente, una gran parte del éxito de las empresas depende de la capacidad para conocer, escuchar y observar a los clientes y poder adaptarse a sus necesidades y deseos. La investigación cualitativa presenta una serie de características que la diferencian de la investigación cuantitativa. Las más importantes serían las siguientes. En primer lugar, la información que proporciona el grupo estudiado no es suficientemente representativa de lo que sucede en la población total. Por consiguiente, las conclusiones no son extrapolables y se utiliza como guía para aplicaciones posteriores. En segundo lugar, el objetivo de este tipo de investigación es conocer y comprender opiniones, percepciones, actitudes, hábitos y motivaciones, es decir, tratan de responder al porqué y el cómo. Su objetivo no es describir numéricamente los resultados obtenidos. En tercer lugar, la metodología es flexible. La investigación está poco estructurada y el objeto de estudio es abierto. Se apoya en la riqueza semántica, el discurso libre y las respuestas espontáneas. Lo importante no es la representatividad de una muestra, como ocurre con la información cuantitativa, sino el interés subjetivo traducido en opiniones. Y por último, el éxito de este tipo de investigación primaria cualitativa radica en la creatividad, sentido común e intuición del investigador. Todos los puntos de vista son valiosos, evitándose los juicios de valor sobre las opiniones ajenas. Existen 4 modalidades de investigación cualitativa. Tenemos por un lado las investigaciones de naturaleza exploratoria. Su objetivo es familiarizarse con un tema desconocido, generar ideas para desarrollar investigaciones posteriores y, en definitiva, realizar un estudio preliminar de un objeto de estudio. En segundo lugar, hay investigaciones cualitativas cuya finalidad es explicativa y en este caso sirve para completar la información obtenida de forma cuantitativa, sin la cual no tendría mucho sentido. En tercer lugar, las investigaciones cualitativas pueden ser evaluativas y sirven para evaluar actividades de marketing. Así, se pueden sondear impresiones sobre una determinada promoción o un anuncio publicitario, conocer las sensaciones aportadas por un logotipo o por una marca, obtener información sobre los atributos de un producto, su presentación, su envase, los accesorios, la calidad, el precio, etc. e incluso conocer el idioma de los consumidores para adaptarse a ese lenguaje que no es tan comercial. Y finalmente, las investigaciones cualitativas pueden tener una naturaleza creativa y sirven para generar nuevas ideas sobre productos o campañas de comunicación, como por ejemplo reuniones con expertos o con público en general para descubrir sus inquietudes. Existen diversas técnicas o formas de obtener información cualitativa y diferentes clasificaciones de las mismas. A continuación, nosotros vamos a explicar las más utilizadas, que son la entrevista personal en profundidad, las técnicas de grupo, las llamadas técnicas proyectivas y las técnicas basadas en la observación. La entrevista personal en profundidad es una técnica cualitativa individual, es decir, el investigador pregunta personalmente a los entrevistados
sobre cuestiones que sean de interés para la investigación. Hay que indicar que esta técnica se utiliza como una primera aproximación a cualquier problema, sobre todo cuando no se tiene un conocimiento previo del mismo. Por tanto, podemos definir la entrevista personal en profundidad como la interacción dinámica de comunicación entre dos personas que son el entrevistador y el entrevistado bajo el control del primero, es decir, bajo el control del entrevistador. En este sentido, el entrevistador interactúa con el entrevistado y lo estimula para que se exprese libremente sobre el tema planteado, y las respuestas suelen ser abiertas y profundas. El papel del entrevistador es como catalizador, y gracias a este se conocen las motivaciones, percepciones, actitudes, etcétera, de los consumidores. En cualquier caso, el entrevistador debe mantener un cierto equilibrio para obtener la respuesta más profunda sin influir en la misma. Esta técnica de mercado tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Por un lado, las ventajas más importantes son que es la mejor forma de conocer los sentimientos y motivaciones de los individuos. Por otra parte, no hay presión por parte del grupo y, por tanto, el entrevistado puede responder de forma más sincera sin importarle la opinión de los demás. Y, finalmente, el entrevistado es el actor principal y se siente importante, por lo que su implicación suele ser máxima. Por otra parte, tenemos una serie de inconvenientes, los más importantes. En primer lugar, la figura del entrevistador es clave, pudiendo determinar la validez de los resultados y la calidad de la investigación. En segundo lugar, puede conllevar un alto coste de realización si hay que desplazarse o hay que pagar al entrevistado. Y finalmente, un inconveniente importante es que existe una limitación temporal en cuanto al número de entrevistas diarias que se pueden realizar. Las técnicas de grupo que vamos a analizar a continuación permiten recoger información en menos tiempo y de más personas que la entrevista personal en profundidad. Las técnicas de grupo pueden ser de diferentes tipos y son muy utilizadas en otras disciplinas científicas como la psicología o la sociología. Se basan en reuniones de grupos de personas que, a través de un proceso de comunicación dinámico entre ellos, se consigue obtener información sobre un determinado tema. Aunque existen diversas técnicas, vamos a explicar a continuación las más utilizadas en marketing. Y en primer lugar está la técnica de dinámica de grupo, en sus diferentes formas, es decir, la mesa redonda, el roleplay, el simposio, etc. Esta dinámica de grupo es un proceso formal que reúne a un pequeño número de personas para una discusión libre y espontánea sobre un tema particular. Los grupos están formados por entre 8 y 15 personas y son moderados por uno o varios investigadores profesionales en una discusión que no está estructurada y que tiene una duración de entre 1 y 2 horas. Hay que subrayar que la dinámica de grupo es una forma eficiente y económica de recoger información de interés y que, gracias a su adaptabilidad, es la técnica de grupo más empleada en las investigaciones de marketing. Además, se puede disponer de las sesiones grupales mediante su grabación, lo que permite su análisis posterior. Y también, en ocasiones, los investigadores se ocultan tras un espejo unidireccional o se utiliza un circuito cerrado de televisión. Como es una técnica muy utilizada, tiene muchas aplicaciones. Así, por ejemplo, se puede realizar un pretest antes de llevar a cabo una campaña publicitaria o se puede reunir a un grupo de expertos para estudiar las características del envase de un determinado producto. La segunda de las técnicas de grupo que vamos a analizar es la técnica Delphi, que es una técnica basada en un cuestionario y que se utiliza para desarrollar una opinión consensuada de un grupo de personas que se denominan expertos, guiados por una persona que coordina el proceso, denominada moderador, en un marco donde los participantes no interactúan personalmente
y se les asegura tanto el anonimato como la confidencialidad. El Delphi se realiza con un grupo de entre 20 y 30 expertos a los que se les pasa un cuestionario varias veces y se les informa del resultado del mismo. Este cuestionario se les puede pasar a través del correo, del fax o del correo electrónico. Después de varias rondas y tras ser procesada la información, tantas veces como rondas, se llega a un consenso más imparcial sobre los temas objeto de discusión, tal y como podemos observar en el esquema de la diapositiva. La calidad de la información de este método, de la técnica Delphi, es alta, ya que proviene de expertos que son difíciles de reunir de otra manera. Las conclusiones finales de este tipo de investigación son muy relevantes y prácticas debido a la reflexión que tiene lugar en el seno del grupo. Por su parte, las técnicas de creatividad consisten en estimular de una forma estructurada a un grupo de personas para obtener ideas nuevas sobre un determinado problema que se pueda plantear. La más conocida es el brainstorming o tormenta de ideas, que es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Se realiza con grupos de entre 8 y 12 personas con experiencia y formación variada, a los que se les convoca para buscar ideas o soluciones nuevas en un ambiente relajado. En el brainstorming lo importante no es la calidad de las ideas, sino la cantidad. Para ello se estructura en dos etapas, una libre, donde los participantes expresan sus ideas, y otra crítica, donde los propios participantes analizan los resultados descartando o aceptando las ideas que se han generado. Existe una técnica inspirada en la anterior, que es la sinéctica, que es más lenta que el brainstorming porque aborda el problema de forma más indirecta y genérica, dando lugar a una mayor creatividad por parte de los participantes. La última de las técnicas inspiradas en la dinámica de grupos es lo que se conoce como el método Phillips 66, que aunque menos utilizada que la anterior, tiene la particularidad de reunir a grupos muy numerosos, de 50 a 100 personas. Tal y como podemos ver en el esquema de la diapositiva, la dinámica de este método consiste en exponer un problema de forma colectiva ante un auditorio donde se crean subgrupos o comisiones de trabajo de 6 a 10 personas que alcanzan soluciones y nombran portavoces que finalmente en la Asamblea General son los encargados de exponer dichas soluciones. Por último, se votan las decisiones de cada grupo para seleccionar la mejor, todo ello siguiendo el esquema de la diapositiva. Existen otra serie de técnicas cualitativas cuyo objetivo es conocer las motivaciones más profundas del individuo y que se conocen como técnicas proyectivas. Abarcan un conjunto de técnicas dirigidas a conocer el porqué del comportamiento del individuo, presentándole una serie de estímulos ambiguos para obtener una explicación o interpretación, proyectándose de esta forma el individuo y revelando sus valores, sentimientos y creencias más intensos. El origen de estas técnicas se encuentra en la psicología clínica y para los fines de la investigación comercial suelen acompañarse de otras técnicas como la dinámica de grupo, las entrevistas personales en profundidad, etc. Las más utilizadas son las técnicas de asociación de palabras, de complementación de frases y de interpretación de imágenes. La asociación de palabras consiste en una técnica a través de la cual el investigador lee al individuo una serie de palabras una por una y éste debe contestarle con la primera palabra que le venga a la cabeza en un tiempo limitado, siendo importante tanto el tiempo como la respuesta. En el caso de la complementación de frases, los estímulos que se plantean al individuo son frases incompletas y ambiguas que éste debe terminar, ya sea con una palabra o con más de una. El individuo debe contestar de forma razonada y en un tiempo prudencial. Finalmente, la técnica de interpretación de imágenes
es una técnica en la que se le muestra al individuo un dibujo o una imagen durante un periodo muy corto de tiempo, unos 20 segundos más o menos, y se le pide que cuente una historia describiendo la situación, describiendo los personajes o lo que dicen estos, interpretando un dibujo, etc. La última de las fuentes de información primarias cualitativas que vamos a explicar están basadas en la observación cualitativa. La observación cualitativa es un proceso deliberado y sistemático que ha de estar orientado por una pregunta, propósito o problema y que permite obtener información sobre un determinado fenómeno tal y como éste sucede sin modificarlo ni manipularlo. Con esta técnica no es necesario establecer comunicación ni contar con la colaboración del grupo de individuos sobre el cual se realiza el estudio. Muchas veces la observación se desarrolla de forma paralela a otras técnicas como la entrevista personal, donde el entrevistador apunta, entre otras cosas, la edad, el aspecto físico o la vestimenta del entrevistado. La observación tiene las siguientes ventajas frente a otras técnicas cualitativas. En primer lugar, se trata de información objetiva. Además, el coste es reducido si se compara con otras técnicas como la experimentación. Es sencilla en cuanto a su elaboración y análisis y finalmente se puede realizar la observación de forma permanente. La observación pueden realizarla personas utilizando la vista y el oído, o bien pueden utilizarse máquinas como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo o células fotoeléctricas. Finalmente, tenemos que advertir que la observación es una técnica de obtención de información primaria que puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Así, podemos registrar el número de espectadores que entran al cine, y esto es información cuantitativa, u observar el aspecto personal, el tipo de película elegida, etcétera, que sería información de tipo cualitativa. Además de las fuentes de información primarias cualitativas explicadas anteriormente, tenemos fuentes de información primarias cuantitativas y en muchos casos se complementan. La información primaria cuantitativa sirve para resolver cuestiones que pueden ser medidas objetivamente. Proporcionan información sobre toda la población objeto de estudio o sobre una muestra de la misma, y normalmente sus resultados pueden generalizarse a la población objeto de estudio en términos estadísticos. Como también hemos explicado, mientras que las técnicas cualitativas responden al porqué y al cómo del fenómeno estudiado, las técnicas cuantitativas responden al cuándo, cuántos y dónde. No obstante, en cuanto a su aplicación, ambos tipos de técnicas se complementan. Hay que indicar también que la investigación cuantitativa debe realizarse de forma estructurada, ya que persigue información precisa y detallada. De ahí que la técnica más utilizada sea la encuesta. Otras técnicas cuantitativas utilizadas son la experimentación y la observación cuantitativa. Todas ellas las vamos a explicar brevemente a continuación. La encuesta es un medio muy eficaz para conocer las características del comportamiento de los consumidores, de las empresas, de los distribuidores y en general de todos los agentes que intervienen en el mercado. No son fáciles de realizar, ya que requieren que el investigador tenga una formación especializada, ya que las preguntas que forman parte de las encuestas deben estar bien planificadas, estructuradas y ejecutadas. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener una información muy precisa, muy específica. Además, esta herramienta de investigación requiere, por una parte, definir con antelación las preguntas que se van a realizar y las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población. Y por otra, requiere especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. Así pues, definimos la encuesta como un instrumento de investigación comercial que consiste en obtener información muy específica de las personas encuestadas mediante el uso
de cuestionarios diseñados previamente para tal fin. En las encuestas se puede recoger información sobre aspectos tales como el comportamiento del consumidor, tanto de su comportamiento pasado y presente como de su intención de futuro, de las actitudes, motivaciones, percepciones, emociones y necesidades y de las características del entrevistado, es decir, edad, sexo, nivel de renta, nivel de estudios, etc. En el caso de empresas también se recogen sus características, es decir, el tamaño, el volumen de negocio, la cuota de mercado, etc. Las encuestas presentan las siguientes ventajas. En primer lugar, permiten recoger mucha información. Además, se pueden extrapolar sus resultados a toda la población. También permiten la aplicación de diferentes análisis estadísticos que sirven para explicar la relación entre las variables. Y finalmente, como ya hemos comentado, gracias a su versatilidad y adaptabilidad, la encuesta es la técnica más utilizada para recoger información en el marco de la investigación comercial. A pesar de estas ventajas, las encuestas presentan una serie de inconvenientes. En primer lugar, es muy difícil extraer información veraz relativa a los sentimientos de los encuestados, ya que se trata de actitudes y emociones. Por ello, cuando se estudian estos aspectos, suelen complementarse con otras técnicas cualitativas como puede ser la entrevista en profundidad. Otro inconveniente es que una encuesta mal planificada en lo que se refiere a preguntas o tamaño de la muestra no sirve a los objetivos de la investigación. Y finalmente, es un instrumento complejo que requiere tiempo y en muchas ocasiones su coste es elevado. Para que la encuesta cumpla con los objetivos previstos, es recomendable llevar a cabo una serie de actividades. En primer lugar, elegir el tipo de encuesta, después elegir la muestra y diseñar y validar el cuestionario. Posteriormente, hay que llevar a cabo el trabajo de campo para recoger y finalmente analizar toda la información. Las encuestas se pueden llevar a cabo de diversas formas en función del medio de comunicación elegido y el método de contacto elegido para recoger las respuestas de los encuestados. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos encuesta personal directa, encuesta personal a distancia y encuesta autoadministrada. En primer lugar, la encuesta personal directa es la más flexible, ya que el contacto directo entre encuestador y encuestado permite solucionar dudas. También es la más fiable y la que proporciona mayor cantidad de respuestas. Sin embargo, tiene una serie de inconvenientes. El mayor de ellos es su coste, que suele ser bastante elevado. Además, el entrevistador puede sesgar o influir en las encuestas y en ocasiones la encuesta se lleva a cabo en un mal momento para el encuestado. Por su parte, la encuesta personal a distancia también es muy utilizada y su mayor ventaja es la rapidez. También permite el contacto directo con el encuestado y es barata. Sin embargo, no pueden realizarse cuestionarios muy extensos ni presentar imágenes. Una modalidad de este tipo de encuesta es el método CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing, según el cual el encuestador realiza las preguntas por teléfono y teclea las respuestas en un ordenador, siendo por tanto una técnica muy rápida. Por último, tenemos las encuestas autoadministradas, que pueden ser de diferentes tipos según el medio que se utilice para hacer llegar y para recoger las respuestas de los encuestados: correos, fax, correo electrónico o internet. Todas se caracterizan porque no existe una comunicación directa con los encuestados, lo que supone un importante ahorro en el coste de la investigación. Sin embargo, su mayor inconveniente es la falta de flexibilidad, lo que limita el tipo de investigación a realizar. Finalmente, la rapidez depende de la modalidad elegida. Así, el correo tradicional es lento, mientras que el correo electrónico suele ser bastante rápido. Por su parte, la experimentación cuantitativa es aquella técnica que utiliza los datos clasificados, medibles y susceptibles de procesar estadísticamente. Hay que subrayar que a menudo la experimentación se realiza tanto de forma cualitativa como cuantitativa, ya que ambas técnicas se complementan. En este caso, el investigador modifica algún factor o variable, llamada variable independiente,
para observar, identificar y definir las implicaciones que tiene dicha modificación sobre el otro factor o variable, llamada variable dependiente. Por tanto, se basa en establecer la relación causa-efecto entre dos o más variables, por ejemplo, estudiar cómo afecta una bajada del precio de los hoteles en los ingresos de un determinado destino turístico. Existen dos tipos de experimentación según el ambiente en el cual se desarrollen: experimentos de laboratorio y experimentos de campo. En los experimentos de laboratorio, la clave está en el lugar donde se desarrolla el estudio, que es el laboratorio. El laboratorio es un ambiente controlado por el investigador en el que se reproducen ciertas condiciones del medio que son elegidas por él mismo. Por su parte, los experimentos de campo se desarrollan en un ambiente real. En este caso, el investigador manipula las variables experimentales, pero tiene poco control sobre otras variables que pueden afectar al experimento. Por ello, el investigador tratará de eliminar o evitar dichas variables. El problema de este tipo de experimentos es que necesitan más tiempo y por tanto su coste es mayor. Como es fácil de comprender, el desarrollo de la técnica de experimentación requiere un fuerte control sobre los factores o variables objeto de estudio. Por este motivo tenemos que definir las variables y otros conceptos tales como variables independientes y dependientes, variables extrañas o externas y unidades experimentales. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre variables independientes y dependientes. Las primeras de ellas son los factores que se manipulan y sus efectos se miden y comparan. Las segundas, las dependientes, son aquellas que registran los efectos causados por la modificación de las variables independientes. Para ello, el investigador tratará de aislar o dejar sin efecto el resto de las variables que pueden influir y por tanto dejar sin valor el experimento. Estas variables son las variables extrañas o externas, que son aquellas que el investigador intentará aislar o eliminar para no alterar el valor del experimento. Y finalmente, las unidades experimentales son las personas o empresas u organizaciones que forman parte del experimento y que pueden ser de dos tipos: unidades de prueba, que son aquellas personas u organizaciones a los que se dirige el experimento mediante la manipulación de las variables independientes, y los grupos de control, que son las personas u organizaciones que no participan en el experimento pero sirven de comparación con las unidades de prueba para de este modo analizar los efectos del experimento. Por último, dentro de las técnicas primarias cuantitativas tenemos la observación cuantitativa. En la observación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, las variables a observar son especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de información, la recolección de datos. En este sentido, se centra en información que pueda ser evaluada por medio de los sentidos, es decir, datos visuales, auditivos, táctiles y olfativos. También hay que indicar que los observadores registrarán lo que perciben siguiendo reglas que se aplican de forma invariable. Y finalmente, es muy importante que los observadores influyan lo mínimo posible en los registros e interacciones con los participantes observados. En cuanto a las ventajas de la observación frente a otras técnicas de investigación, podemos indicar las siguientes. Por un lado, la observación facilita el registro de hechos dentro de su contexto, ya que la información es objetiva. Además, es una técnica sencilla en lo que se refiere a su elaboración y análisis. Gracias a la observación se puede obtener información sobre problemas que resultan difíciles de recoger a través de otras técnicas de investigación, como las que se basan en el relato de las personas o empresas observadas. Indicar también que su coste es reducido y finalmente se puede realizar la observación de forma permanente. Por otro lado, la observación cuantitativa presenta los siguientes inconvenientes. El mayor inconveniente es que la información que se puede obtener solo hace referencia a comportamientos perceptibles, es decir, no es posible recoger información de las creencias o las actitudes a través de la observación. Por ello, no se utiliza, al menos como única técnica, en estudios de mercado. También indicar
que requiere de una concentración especial por parte del investigador, pues en ocasiones es necesario tomar nota y participar. Además, la presencia del observador puede alterar el normal desarrollo de los comportamientos que se quieren observar y finalmente el investigador tiene poco control sobre la situación. A continuación vamos a explicar las fuentes de información secundarias internas. Esta información se puede obtener a partir de la documentación aportada por la propia empresa u organización y también a partir de la proporcionada por los empleados. La información interna es inherente a las organizaciones y es que una empresa es al fin y al cabo un conjunto de personas que interaccionan intercambiando información. En la diapositiva se puede observar un ejemplo que también nos puede servir de guía de una clasificación de las fuentes de información internas en función del departamento que las proporciona. Así, el departamento comercial nos puede dar datos de volumen de ventas, datos de segmentación en función de las ventas, información o reporte por cada vendedor, estudios de mercado realizados y aspectos relacionados con la comunicación y distribución de la empresa, entre otros. El departamento financiero contable, por su parte, nos puede ofrecer los estados contables de la empresa, la rentabilidad por clientes, por productos y por zonas, análisis financieros con la descripción de ratios financieros correspondientes y la relación de impagados de la empresa. El Departamento de Recursos Humanos, entre otros, nos puede dar la composición de la plantilla, el nivel de ocupación y el número de horas extraordinarias realizadas. Por su parte, el Departamento de Producción nos puede ofrecer el stock por productos en almacenes, la gama de productos existentes nuevos y eliminados, los márgenes y escandallo, la calidad y especificaciones técnicas de cada uno de los productos y los periodos de maduración, entre otros. Y finalmente, también hay información general relativa a la empresa, como informes diversos elaborados en el pasado y contratos con terceros. Por su parte, las fuentes de información secundarias externas son aquellas que ya están disponibles y han sido elaboradas por otras organizaciones y personas ajenas a la empresa, pero que pueden contener datos útiles para la toma de decisiones comerciales. Por consiguiente, antes de realizar una investigación con fuentes primarias, es necesario saber si la información que necesitamos se encuentra ya disponible o publicada para evitar incurrir en costes innecesarios. Esta información puede obtenerse, por ejemplo, en bases de datos comerciales, entidades gubernamentales, asociaciones, cámaras de comercio, institutos de estadística, universidades, centros de investigación, ferias comerciales, bibliotecas, libros, diarios, revistas, publicaciones, etc. Debido a la gran cantidad de datos y de información disponible, gracias a las nuevas tecnologías, el uso de la información secundaria externa debe realizarse tomando ciertas cautelas, ya que es información dispersa y no controlada en cuanto a su exactitud y actualidad. De ahí que tenga que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que ser evaluable. En este sentido, la información debe evaluarse correctamente, ya que el momento en el que se originó no se recopiló para la investigación actual. Debemos recordar que el mercado y el entorno cambian constantemente, por lo que la validez de la información de las fuentes externas está supeditada a la estabilidad de los mercados y el entorno. También debe ser actual y flexible, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo como para provocar la falta de exactitud. Además, la información debe ser flexible para poder adaptarla a la investigación actual. Además, debe ser coherente y creíble. El investigador debe cruzar la información obtenida con otras fuentes para asegurarse de la congruencia de la misma. Es conveniente que se busque información en diversas fuentes para comprobar que la fuente seleccionada es veraz. Por otra parte, otro requisito hace referencia a las técnicas y métodos utilizados para la investigación, es decir, el investigador debe estudiar la metodología que se utilizó para la obtención de los datos. Y finalmente, hay que analizar las tendencias. En este sentido, el investigador debe detectar si detrás de la información se esconden intereses dudosos creados por determinados grupos sociales, políticos, económicos o comerciales.
La información secundaria externa procede del exterior de la empresa, es decir, de otras organizaciones públicas o privadas muy diversas que generan y difunden información relativa al mercado objetivo de interés para el investigador. En España existe una gran cantidad y calidad de datos secundarios que puede proceder de organismos públicos, de organismos privados, como es el caso de los llamados paneles de datos, y de publicaciones especializadas. Dentro de la información aportada por organismos públicos hay que destacar, como hemos mencionado, los paneles de datos debido a su gran utilidad. Un panel de datos es un sistema de recogida de información que consiste en entrevistar periódicamente a una muestra representativa de la población con la finalidad de obtener, además de las características de los encuestados, información sobre su comportamiento en momentos de tiempo sucesivos. La principal ventaja del panel de datos respecto a la encuesta es que nos proporciona una perspectiva temporal sobre aspectos del mercado, es decir, informa de los cambios y tendencias. Por su parte, el mayor inconveniente es su elevado coste, por lo que los paneles más importantes son elaborados por empresas internacionales dedicadas al estudio de mercado y opinión. También hay que destacar otro inconveniente, y es que la repetición de la encuesta sobre las mismas personas puede provocar su cansancio y, en última instancia, que dejen de colaborar. La metodología aplicada es la misma que para la encuesta. La información se recoge mediante un cuestionario que se transmite personalmente o mediante algún medio de comunicación, al igual que lo hacen las encuestas. La información que se obtiene de los paneles de datos es muy variada. Así, por ejemplo, tenemos paneles que analizan índices de fidelidad de marcas y productos, cambios de elección del punto de venta, audiencia de medios de comunicación, segmentación de mercados, hábitos de compra, etc. Los paneles de datos pueden ser de diferentes tipos en función del objetivo de la información y la población estudiada. Así, podemos encontrar paneles de consumidores, paneles de detallistas y los muy conocidos paneles de audiencias que miden el impacto de los medios y soportes de comunicación sobre la población.